Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá para un estudio más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor, de comentario, análisis e interpretación de la palabra de Dios. Pero vamos a orar para principiar este estudio. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias por este canal, por este privilegio enorme de poder comunicarnos con los televidentes que están en su casa o en su trabajo. Padre, estamos rogándote que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos guíe, el que nos dé inteligencia y sabiduría y que nos dé sobre todo la capacidad, Señor, de poner por obra tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento en cuál es la voluntad tuya para nuestras vidas. Todo lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que hemos estado ya estudiando la vida del rey David. Ya terminamos prácticamente de estudiar la vida del rey David y comenzamos con la vida de Salomón. Siempre hay mucho que decir respecto del rey David, porque recuerden ustedes que era el octavo hijo de su padre Isaí, y que recuerden que cuando en repetidas ocasiones Saúl desobedece o cumple una orden de Dios dada a través del profeta Samuel, no la cumple perfectamente, sino la cumple parcialmente. A raíz de esta actuación de Saúl, el Señor decide deponer a Saúl y colocar a otro miembro del pueblo en el trono del rey, ¿verdad? O sea, en el gobierno real. Pero sucede, recuerden que cuando comienzan a pasar los hijos de Isaí, pasan sus 7 hijos y resulta que ninguno de ellos es, sino que a ninguno de los 7 elige el Señor, sino que le preguntan a Isaí si tiene todavía un hijo más, y él contesta que el menor, que es David, está pastoreando. Entonces recuerden que Saúl le dice a Isaí que deben mandar a traer a David, porque no se pueden sentar a comer sin haber elegido al nuevo rey. Y por supuesto que esto se hace a espaldas de Saúl, ¿verdad? Porque Saúl no puede saber que van a nombrar a otro como rey, como su sucesor, porque él todavía está vivo. Y teóricamente el reinado le toca a sus hijos. Pero recuerden que es David el que es ungido como rey, y desde el principio David demuestra mucha valentía y sobre todo David demuestra fe. Recuerden ustedes que David enfrenta nada menos que al gigante Goliat y lo destruye, lo mata. Lo mata recuerden, con una piedra que le ensarta en la frente, y después cuando el gigante cae de bruces, decimos, ¿verdad? Cae de frente, David toma la misma espada de Goliat y le corta la cabeza. A raíz de esto comienza para David aparentemente un ascenso en puestos que él no se imaginaba que iba a tener, porque él era un simple pastor de ovejas. Y resulta que es nombrado rey de Israel, pero tiene que pasar unos 15 años antes de que él pueda ser coronado rey. Y recuerden que después, cuando él al fin es coronado rey, porque muere Saúl,
que ustedes saben que Saúl lo persigue durante muchos años, unos 15 años lo estuvo persiguiendo Saúl, porque tuvo celos de él, y David se convirtió en un caudillo, en un rebelde, digamos, y en determinado momento él, recuerden que toma la decisión de mejor irse a vivir con los enemigos, ¿verdad? Con los amalecitas, parece que él se va a vivir. Y el punto es que David al fin logra ser coronado rey, pero incluso al principio recuerden que el general Abner pone en el trono de Israel a Isboset, uno de los pocos hijos de Saúl que queda vivo, porque recuerden que tanto Saúl como Jonatán y otro hermano de Jonatán mueren en la batalla. Entonces, sin embargo, queda vivo Isboset y Abner lo corona, prácticamente lo corona como rey. Así que durante 2 años, que es el tiempo en el que reina Isboset, David está ya reinando simultáneamente, pero a los 2 años Isboset es asesinado e incluso recuerden que le cortan la cabeza y se la llevan. Los 2 asesinos que lo matan le llevan la cabeza al rey David, y ellos piensan que es una buena noticia porque le dicen a David que esa es la cabeza de su enemigo, pensando que Isboset es enemigo de David. Y David no quería realmente asesinar a Isboset porque era hijo de Saúl, ¿verdad? Aunque Saúl ya estaba muerto, pero David no tenía ese tipo de sentimiento. Vemos que en la conducta de David se nota que David es un hombre diferente, porque la Escritura dice que es conforme al corazón de Dios. Lo interesante es que de pastor de ovejas, él pasa a ser ungido como el rey o el futuro rey de Israel, y de ser ungido como rey de Israel, él pasa a ser un guerrero, porque recuerden que comienza su carrera, por así decirlo, como guerrero. Comienza con el asesinato de Goliat. Luego, recuerden que él debe entregar 100 prepucios a Saúl para convertirse en su yerno, porque no tiene dinero, y entonces Saúl le pone como dote, por así decirlo, ¿verdad? Porque recuerden que en esa época los varones tenían que dar cierta cantidad de dinero como dote para la hija, ¿verdad? Para poder tener derecho a casarse con una doncella. Y entonces estos 100 prepucios que Saúl le pide a David, recuerden que se convierten en 200, porque David con sus hombres va y mata a 200 filisteos y le lleva los prepucios a Saúl. Así es como comienza la carrera, digamos, de David como guerrero. Y por supuesto que con el tiempo, mientras está Saúl, David adquiere fama, porque dice que David entraba y salía del palacio de Saúl, digamos de la corte, ¿verdad? Con específicas órdenes de ir y hacer la guerra a los diferentes enemigos de Israel. Recuerden ustedes que las 12 tribus, aunque ya estaban instaladas en toda Palestina, tenían diferentes enemigos. Tenían, por ejemplo, a los sirios, tenían a diferentes enemigos. Entonces, el reinado de David llega a un momento de muchas tribulaciones. Recuerden ustedes que nada menos que cuando uno de sus hijos ya es grande, se rebela contra el rey, su padre, ¿verdad? Y este hijo de David le hace la guerra prácticamente. Recuerden ustedes que es Absalón el que trata de tomar el reino o el reinado o la corona por la fuerza, ¿verdad? Entonces recuerden que Absalón se rebela contra David, pero también debemos recordar que esta rebelión, digamos, de su propio hijo Absalón hacia David es consecuencia de la profecía que le da el profeta Natán a raíz de el adulterio de David, porque David, siendo humano, siendo pecador, siendo imperfecto, comete adulterio con Betsabé. Y recuerden que incluso como no encuentra una solución para evitar que la gente sepa, sobre todo
Urías, que es el esposo de Betsabé, él no encuentra la forma de esconder este adulterio, porque resulta que Betsabé queda embarazada, ¿verdad? Y entonces ustedes comprenderán que un embarazo no se puede esconder. Se puede esconder al principio, pero tarde o temprano se va a notar que una mujer quedó encinta, ¿verdad? Y recuerden que el rey David manda matar a Urías con la espada del enemigo. Entonces, a raíz de eso, también debemos recordar que Natán es el que le da la profecía de parte de Dios, no solo amonestándolo o reprendiéndolo porque David ha cometido dos pecados. Además de adulterar con Betsabé, ha mandado asesinar a Urías. Y a raíz de esto, el profeta Natán le hace ver a David que le sobrevendrá espada en su propia casa, y efectivamente Absalón es el cumplimiento de esa profecía, porque Absalón se levanta contra David, trata de matarlo, al punto que recuerden que David tiene que huir descalzo. Sin embargo, como Joab está al frente del ejército de David, Joab enfrenta al ejército de Absalón y salen vencedores. Y cuando Absalón se da cuenta que su ejército perdió contra el ejército de su padre, que es como les decía, dirigido por Joab, entonces Absalón también huye. Y recuerden que Absalón queda trabado del cabello, porque usaba cabello largo en las ramas de un árbol. Y así es como el mismo Joab lo mata, y además lo remata, porque así se dice, ¿verdad? Que ya está muerto, y sin embargo los arqueros, ¿verdad?, lo terminan de ejecutar y lo rodean y lo terminan de asesinar con flechas, ¿verdad? Después de esto, entonces vemos que ya David ha envejecido y le ha trasladado el trono a su hijo Salomón. Recuerden que en el proceso en que David le pasa el cetro, ¿verdad?, el cetro real a su hijo Salomón, a otro de los hijos del rey David se levanta. Recuerden ustedes que Adonías es el hijo de David que usurpa el trono, pero cuando David nombra a Salomón, recuerden que Adonías tiene que reconocer que el trono es de Salomón, y entonces Adonías va y dice que entra al templo o al tabernáculo, ¿verdad? Que en ese tiempo no tenían templo, porque recién comienza a reinar Salomón. Por supuesto, después Salomón va a construir el templo, lo vamos a ver, pero en ese momento Adonías se toma, dice, se sujeta de los cuernos, le llamaban ellos, ¿verdad?, del altar. El altar donde hacían los sacrificios tenía una especie de cuernos en cada una de las esquinas, y ellos acostumbraban que al tomarse de esos cuernos era como un símbolo de súplica, pidiendo misericordia para no ser asesinados. Y efectivamente Salomón no mata a su hermano, sino hasta que él, cuando ya Salomón gobierna, Adonías se atreve a pedirle esposa, y entonces a raíz de eso sí Salomón lo manda a matar. Así que de todas formas Adonías muere. Ahora vamos acá a entrar ya en materia del reinado de Salomón, porque Salomón es nombrado ya como sucesor del rey David, e incluso recuerden que estuvimos leyendo acerca de las recomendaciones que el rey le hace, ¿verdad? El rey David le hace ciertas recomendaciones a Salomón. Vamos a ver, acá estamos bueno, en el capítulo 1 y verso 32 es donde Salomón es ungido como rey.
En el capítulo 2 tenemos la muerte del rey David. Estamos en el libro de Reyes y recuerden que ya el rey David ha ungido a Salomón. Salomón es proclamado rey. Estamos en el capítulo 1, verso 32. Vamos a leer el primer libro de Reyes. Dice en el 32, vamos a ver, dice: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, y haced que mi hijo Salomón monte sobre mi propia mula, y hacedle bajar a Gijón, o Guión, también está escrito con H, ¿verdad? Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí por rey sobre Israel, y daréis soplido al shofar, y gritaréis: viva el rey Salomón. Así es como David nombra a su hijo Salomón como rey. Salomón es coronado rey, y él comienza a reinar, pero tiene que hacer tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, él tiene que matar a Adonías, porque Adonías, como hemos contado, Adonías es el que trata de usurpar el trono, ¿verdad? Y sin embargo Salomón le perdona la vida originalmente. Ahora, las palabras que estamos hablando de David hacia Salomón, que las vimos en el capítulo anterior, en la clase anterior, están en el capítulo 2, verso del 2 al 9. Vamos a leer acá. Dice, aquí está hablando David: yo sigo el camino de todos en la tierra, tú sé fuerte y sé hombre. Le está aconsejando David a su hijo Salomón. Guardarás la obediencia a Yahvé tu Dios, para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios. Y estábamos diciendo que aquí hay 4 tipos de mandamientos. Pareciera como que son sinónimos, ¿verdad? Pero le dice David a Salomón que debe andar en sus caminos, en los caminos de Dios, que debe guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, ¿verdad? Entonces, la ley no solo contiene leyes, valga la redundancia, sino que las leyes, recuerden que están expresadas en mandamientos. Pero hay también estatutos y hay decretos, ¿verdad? Recuerden que la ley de Moisés contempla cuestiones sociales, cuestiones del divorcio, por ejemplo. ¿Cuándo se puede dar divorcio? Ellos le llamaban carta de repudio, ¿verdad? O carta de divorcio. ¿En qué casos un hombre puede divorciarse de su esposa? Entonces, eso lo normó también Moisés. Y eso está en la ley. Recuerden que cuando había, ¿verdad? Porque eso lo hacían en esa época, y ya saben que estamos hablando de unos 1000 años antes de Cristo, que es 950 años que reina David, y que comienza a reinar Salomón, ¿verdad? Pero la ley que es dada como 1500 años antes de Cristo a través de Salomón, por ejemplo, establecía que si una mujer había adulterado, pero el marido tenía dudas acerca de eso, que ella debía ir con el sacerdote y debían hacerla beber, creo que le hacían beber agua mezclada con ceniza o algo así, y si se le inflaba el vientre, era que ella había adulterado. Entonces, esa era había sido un decreto que habían dejado para descubrir la infidelidad de una mujer. Es solo un ejemplo, ¿verdad? Las leyes de Moisés contemplan también leyes estrictamente de los sacrificios, ¿verdad? De las ofrendas, que ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento son siempre sacrificios, sean ofrendas o sean sacrificios por el pecado, eran sacrificios de animales. Ahora, por supuesto que a raíz de la muerte de Cristo, nosotros ya estamos eximidos completamente de esos sacrificios. Ahora, acá está David aconsejando a Salomón y sigue diciendo:
guardarás la obediencia, bueno, ya en el 4 dice, porque le recomienda a David que guarde los estatutos, los mandamientos, los decretos y los testimonios de Dios. Le dice, como está escrito en la ley de Moisés, a fin de que procedas sabiamente en todo lo que hagas y a todo lo que te inclines, a fin de que Yahvé cumpla su palabra que habló acerca de mí, diciendo, si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Esta es una promesa que ustedes saben que Dios le hace a David, pero la condición es que los hijos de David también anden en la ley de Dios. Dice, verso 5, ahora tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia. Aquí viene la orden de David hacia Salomón para cumplir el castigo o el juicio sobre Joab. Lo que hizo a dos generales de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a quienes mató derramando sangre de guerra en tiempo de paz y poniendo sangre de guerra en el cinturón que llevaba sobre sus lomos y en el calzado que tenía en sus pies. Esto es lo que le está indicando David a Salomón. Haz conforme a tu sabiduría, pero no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol. O sea, le está diciendo que lo tiene que matar. Pero mostrarás benevolencia a los hijos de Barzilai Galadita y permite que estén entre los que comen en tu mesa, porque se pusieron a mi lado cuando iba huyendo del rostro de Absalón tu hermano. He aquí tienes contigo a Simei, hijo de Gera, Benjamita, hijo de Bahurim, quien me maldijo con una cruel maldición el día que yo iba a Mahanaim, pero él bajó a recibirme al Jordán, por lo que le juré por Yahvé, diciendo, no te haré morir con espada. Pero ahora no lo absolverá. Si se dan cuenta, David no lo mata, no mata a Simei, pero le está diciendo a Salomón que lo debe matar. Pero ahora no lo absolverás, pues eres hombre sabio y sabes cómo debes hablar con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Entonces acá ya muere David y Salomón es proclamado rey, y Salomón comienza a gobernar, ¿verdad? En el capítulo, siempre en el 2, pero verso 12, está el principio del gobierno de Salomón. Dice, y Salomón se sentó en el trono de su padre David y su reino fue firmemente establecido. Es interesante porque esta palabra establecido la vamos a ver que después es una de las dos palabras con las que bautizan las dos columnas que recuerden ustedes que se colocan delante del templo, porque como vamos a ver la vida de Salomón, inevitablemente vamos a ver que él construye el templo que se le llamó el templo de Salomón. Por supuesto que el templo es dedicado a Dios, pero como lo hizo Salomón, con toda la riqueza que su padre le heredó, más toda la riqueza que él pudo aportar, ¿verdad? Entonces ese templo prácticamente actualmente costaría billones de dólares, ¿verdad? Miles de millones de dólares, porque era un templo sumamente lujoso, tenía oro por dentro de una forma impresionante. Por supuesto que el templo ya no existe, ¿verdad? El templo terminó siendo destruido y se robaron todo el oro y todas las cosas se las robaron. Pero aquí estamos en el momento en el que Salomón comienza su reinado. Lo primero que Salomón hace, aparte de resolver el problema con Adonías, es que echa a Abiatar. Recuerden que Abiatar estaba de parte de Adonías. Entonces, eso está en el verso 26. Vamos a leer acá, dice, pero al sacerdote Abiatar, porque estamos hablando... En el 25 dice, y el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, quien arremetió contra él y lo mató. Aquí en primer lugar está verso 24, dice, mejor 23. Y el rey Salomón juró por Yahvé diciendo, así me haga Elohim, y aún me añada si Adonías no habló este asunto contra su propia vida. Aquí estamos hablando de la petición que hace Adonías a Salomón para tener mujer. Y vive Yahvé, que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre y me ha hecho casa como había prometido, que Adonías será muerto en este día. Recuerden que Adonías es su hermano o su hermanastro,
y Adonías había querido tomar el trono. Verso 25, y el rey Salomón envió por mano de Benaías, hijo de Joiada, quien arremetió contra él y lo mató. Esta es la muerte de Adonías. Verso 26, pero al sacerdote Abiatar dijo el rey: aunque eres digno de muerte, retírate a tus campos de Anatot, no te mataré hoy, porque has cargado el arca de Adonai Yahvé delante de mi padre David, y has participado en todo aquello que mi padre sufrió. O sea que a pesar de que Abiatar era un profeta que estaba de parte de apoyando a Adonías, recuerden que Adonías es el que se rebela y el que trata de tomar el trono a la fuerza. A pesar de que Abiatar como profeta estaba de parte de Adonías, aquí Salomón le ofrece que no lo va a matar, sino que le dice que se retire a la tierra de Anatot. Ahora pero sucede o va a suceder la muerte de Joab, porque recuerden que David le da instrucciones a Salomón respecto de Joab. Veamos acá, dice, esta noticia llegó hasta, vamos a leer el 27. Así Salomón excluyó a Abiatar del sacerdocio de Yahvé para que la palabra de Yahvé fuera cumplida, la cual él dijo acerca de la casa de Elí en Silo. O sea que estamos viendo que Abiatar, según esto, es parte de la generación de Elí. O sea, Elí es ancestro de Abiatar, y ya había sido dada una profecía respecto de las generaciones de Elí por causa de la falta de disciplina, podría decirse, la falta de gobierno, la falta de autoridad que tuvo Elí hacia sus hijos. Recuerden que los hijos de Elí porque Elí es el sacerdote de la época de Salomón, perdón, de la época de Samuel. Recuerden que Samuel llega de niño y ya Elí es un sacerdote, digamos, ya anciano. Y al final, recuerden que por culpa de la impiedad de los hijos de Elí, ellos mueren en una batalla, y la noticia cuando les da a Elí, eso provoca la muerte de Elí, porque dice que Elí era muy gordo y se cayó hacia atrás y se murió, ¿verdad? Pero el punto es que antes de morir Elí, Dios ya le había hablado a Elí a través de Samuel acerca de sus hijos, y que por culpa de que Elí no supo gobernar a sus hijos, no supo educarlos y no supo disciplinarlos en el ministerio, entonces que había una especie de juicio sobre Elí, que sus hijos no iban a poder prevalecer en el sacerdocio. Y parece ser que en este caso Abiatar es uno de ellos, ¿verdad? Es uno de la generación de Elí. Ahora dice, esta noticia llegó hasta Joab, y como Joab también se había adherido a Adonías, fíjense bien, aquí está la razón por la cual David manda matar a Joab, porque Joab se alió con Adonías y Joab no tuvo la sabiduría. De eso comentábamos en la clase anterior, que Joab no tuvo la sabiduría de consultar con David a quién debía apoyar, cuál era la voluntad de David en relación a quién le iba a heredar el trono, a quién iba a dejar en el trono, sino que Joab se adhirió a Adonías, y esa fue su perdición, porque este es el motivo de la muerte de Joab. Dice, y esta noticia llegó hasta Joab, y como Joab también se había adherido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó al tabernáculo de Yahvé y se asió de los cuernos del altar, y se le dio aviso al rey Salomón: Joab ha huido al tabernáculo de Yahvé, y he aquí está junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaías, hijo de Joiada, diciendo: anda, arremete contra él. Y Benaías entró en el tabernáculo de Yahvé y le dijo: así dice el rey, sal. Él respondió: no, sino que aquí moriré. Benaías llevó la respuesta al rey diciendo: así habló Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, arremete contra él y sepúltalo. Así quitarás de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente, y Yahvé hará raer su sangre sobre su propia cabeza, porque sin que lo supiera mi padre David arremetió y mató a espada a dos hombres más justos y mejores que él, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel,
y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Así que a pesar de que Joab es un general y es un guerrero y estuvo muchos años sirviendo con el rey David, por estos errores que Joab comete, como son estos asesinatos que acabamos de leer que los cometió Joab, y además de eso, Joab se rebela contra David y se pasa al bando de Adonías. Esto es prácticamente su sentencia de muerte, porque Salomón envía a matarlo. Y Yahvé hará recaer su sangre. Bueno, dice, de tal modo la sangre de ellos se volverá contra la cabeza de Joab y contra la cabeza de su simiente para siempre. Pero para David y su simiente, y para su casa y para su trono habrá paz de parte de Yahvé por siempre. Y Benaías, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su propia casa en el desierto. ¿Se dan cuenta? Estas ya son las primeras acciones del rey Salomón en contra, en este caso, de Salomón, ¿verdad? Porque ya estamos leyendo que Joab traicionó prácticamente la confianza de David, porque no estuvo a la par de David tratando de honrarlo y de seguir las indicaciones que David le podía dar respecto de a quién debía él apoyar, y apoyó al equivocado, ¿verdad? Apoyó a Adonías. Entonces esto prácticamente fue su sentencia de muerte. Luego vemos que siempre en el capítulo 2 está la desobediencia de Simei en el verso 41. Recuerden que este Simei es el personaje que había maldicho, se dice, ¿verdad? Pero la gente dice maldecido, pero no se dice maldecido, se dice maldicho, porque este verbo maldecir hay que conjugarlo como decir. Entonces el punto es que Simei había dicho una maldición contra el rey David. Recuerden que Simei le dijo a David que era sanguinario y que eso que estaba sufriendo, que era la amenaza de muerte, nada menos que del propio hijo de David, Absalón. Entonces este personaje Simei maldice a David, y en ese momento pues David simplemente es humilde, baja la cabeza y no le responde nada, aunque Joab en ese tiempo le pidió permiso a David para matar a Simei, pero David no quiso. Después, cuando muere Absalón, recuerden que el rey David entra nuevamente para tomar el cetro, ¿verdad? Para ser declarado rey tanto de Israel como de Judá, porque Absalón quería quitarle la parte del reinado de Israel, que es la parte más grande, ¿verdad? El punto es que Simei llega y le pide perdón a David, y David lo perdona por haberlo maldicho, ¿verdad? Por haber dado una maldición contra él. Y como estamos viendo, David le dice a Salomón que tiene que hacer juicio, por así decirlo, contra este personaje Simei. Sin embargo, el rey Salomón le hace ver a Simei que no lo va a matar siempre y cuando él se quede en determinada ciudad. Sin embargo, pasan 2 años y a Simei se le olvida la orden del rey Salomón y se atreve a salir de esa ciudad, y este es el motivo por el cual lo matan. En el verso 41 dice: y se le informó a Salomón que Simei había ido de Jerusalén a Gat y que había regresado. Y el rey envió a llamar a Simei y le dijo: ¿acaso no te hice jurar por Yahvé y testifiqué contra ti diciendo: el día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por sabido que morirás irremisiblemente? Y tú me respondiste: la palabra que he oído es buena. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento de Yahvé y el mandato que te di? El rey dijo además a Simei: tú sabes toda la maldad que cometiste contra mi padre David, y tu mismo corazón lo reconoce. Yahvé pues ha vuelto tu maldad sobre tu cabeza, pero el rey Salomón será bendecido, y el trono de David será firme delante de Yahvé para siempre. Y el rey ordenó a Benaías, hijo de Joiada, quien salió y arremetió contra Simei y lo mató. Aquí nos damos cuenta que también fue una de las primeras acciones, por así decirlo,
políticas del rey Salomón, pero estamos viendo que se trata de darle muerte, en este caso a Simei. Ya le dieron muerte a Adonías, ¿verdad?, que era su hermano o su hermanastro, y también le dan muerte a Joab. Ahora vamos a pasar al capítulo 3, en el que Salomón pide sabiduría. Dice en el verso 4 del capítulo 3, es donde aparece donde la escritura nos cuenta acerca de la aparición de Dios, y vamos a leerlo porque es muy interesante. Dice el verso 4: y el rey iba a Gabaón, está hablando de Salomón, para ofrecer ahí sacrificios por ser el lugar alto más importante. Salomón llegó a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar. Si se dan cuenta, estamos hablando de que en ese tiempo el concepto de ofrenda está vinculado con el sacrificio de animales. Porque recuerden ustedes que los animales hay que matarlos. Lógicamente, al matarlos hay que degollarlos. Para matarlos, a los animales no se les mata con un golpe, por ejemplo, como sabemos que en los rastros matan a los animales de un golpe en la cabeza. Aquí los animales siempre son degollados, porque la sangre de los animales es la que debe salir del cuerpo de los animales, porque ese es el símbolo que Dios dejó para que sea el elemento que ustedes saben que realmente redime del pecado. Por eso está establecido en la ley que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, no se perdona el pecado si no hay derramamiento de sangre. Por eso es que se establecen los sacrificios de animales, porque para que no muera el que peca, ustedes saben que el que peca y reconoce su pecado es el que ofrece el sacrificio, ¿verdad? O sea, ofrece un animal para que ese animal muera en lugar de él. Él reconoce que pecó, pero para que no lo maten a él, él lleva al animal, que puede ser un cordero, puede ser un becerro, e incluso pueden ser palominos, ¿verdad? El punto es que tienen que derramar la sangre, porque esa es la ley. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por eso es que Cristo tuvo que derramar su sangre, porque recuerden que Cristo ocupó el lugar del Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para quitar el pecado del mundo, Cristo tuvo que derramar su sangre. Esa es la importancia de reconocer el sacrificio de Cristo y reconocer que a través del sacrificio de Cristo tenemos la remisión de pecados, siempre y cuando nosotros reconozcamos, siempre y cuando nos identifiquemos, siempre y cuando nos rindamos a Cristo, aceptemos a Cristo, abracemos la fe, la gracia que está expresada en Cristo Jesús. Siempre y cuando hagamos eso, hay remisión de pecados, hay perdón, hay redención. De lo contrario, no, porque automáticamente no es perdonada toda la humanidad, porque la escritura es clara cuando dice que Él es el Cordero que quita, no dice el Cordero que quitó el pecado del mundo. Él es el que quita. Entonces hay una diferencia entre el verbo o el tiempo en el que el verbo está conjugado. El verbo no está conjugado en pasado, no dice el que quitó el pecado del mundo, el que quita, porque Cristo quita tu pecado si tú te acercas por fe a Cristo y tú le pides perdón y tú recibes a Cristo y tú te entregas a Cristo, tú te rindes a Cristo. Si haces eso por fe, entonces hay remisión de pecados. Si tú lo ignoras o si tú piensas que por telepatía vas a recibir el perdón, estás equivocado. No es por telepatía, porque la escritura es clara también cuando dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, debes confesarlo. La escritura es clara, debes confesar que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que es muy importante que tú sepas cuál es el mecanismo de la salvación, porque a veces increíblemente la gente piensa que como ya Cristo vino y Cristo murió,
toda la humanidad automáticamente ya está perdonada de pecado y toda la humanidad son hijos de Dios, y eso es una gran mentira. Por eso es que tú debes conocer la Escritura. Vamos a continuar acá. Vamos a ver el sueño de Salomón. Dice, ofreció 1000 holocaustos. Y en Gabaón se apareció Yahvé a Salomón. Fíjense bien, qué interesante y qué importante. En el sueño de la noche, y le dijo, Elohim, pide lo que quieras que yo te dé. Perdón, y le dijo Elohim, o sea que le dijo Dios. Recuerden que Elohim o Elohim es el nombre plural de Dios. Este es el nombre que en sí mismo, por eso es que existe la teología de la Trinidad, ¿verdad? De la Santísima Trinidad, porque el nombre Elohim es el nombre plural de Dios. Recuerden que Dios habla en plural. Dijo, hagamos al hombre. No dijo, haré al hombre. No dijo, voy a hacer. Dijo, hagamos al hombre. Eso ya lo hemos hablado, y es muy importante que tengamos en cuenta que desde el Antiguo Testamento, aquí estamos en el libro de Primero de Reyes, y está dando el nombre plural de Dios. Entonces se le aparece Dios y le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo que se sienta en su trono como en este día. Y ahora, oh Yahvé, Dios mío, está hablando Salomón, pero en el sueño, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un joven pequeño y no sé cómo salir ni cómo entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por multitud no se puede contar ni se puede numerar. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Adonai. Aquí está el otro nombre de Dios. Recuerden que Adonai es el nombre prácticamente el que se traduce como Señor, porque Adonai es el Señor, Adonai es el dueño. Entonces es uno de los nombres divinos de Dios, por haber pedido Salomón esta semejante cosa, o semejante cosa. Elohim le dijo, porque has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia, para discernir justicia. He aquí cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. Por eso es que recuerden ustedes que algunos teólogos traducen la palabra corazón por mente. Realmente la mente es una cosa y el corazón es otra. Y aquí estamos en la traducción Stuttgartensia. Vemos que el Señor le está hablando a Salomón acerca de que le da sabiduría en el corazón. Le dice, le da un corazón sabio y entendido. Y entendemos que realmente la sabiduría la podemos tener en la mente. O sea, ¿quién es sabio? Alguien que primero es muy inteligente, alguien que primero conoce mucho y después a través de los años y los años sabe tomar decisiones. Una persona sabia no es forzosamente un erudito, sino que es una persona que sabe mucho acerca de la vida. Digamos que puede ser ya un anciano o una anciana que por los años y por la experiencia han adquirido esa sabiduría. En este caso, a Salomón le fue dada la sabiduría de parte de Dios. Desafortunadamente se nos está yendo el tiempo. Vamos a ver si llegamos un poquito más adelante. Aquí termina diciéndole Dios, aquí cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes de ti ni lo habrá después de ti. Y también dice, te concedo lo que no has pedido, así riquezas como honores, de modo que no habrá entre los reyes hombre como tú en todos tus días. Si nos damos cuenta,
esta petición de Salomón, dice la Escritura, que le agradó tanto a Dios que no solo le dio ese corazón sabio y entendido, ¿verdad? Porque cuando hablamos de corazón en la Escritura, algunos, como les decía, piensan que se refiere a la mente, pero el corazón más se refiere al espíritu. El corazón, por supuesto, que se refiere al centro de nuestros sentimientos, pero en relación a la sabiduría, ustedes saben que el sabio no se mueve por sentimientos, el sabio no reacciona por sentimientos, sino al contrario, el sabio es el que sabe controlar sus sentimientos y el que sabe pensar, el que sabe tomar la decisión más justa, la decisión obviamente más sabia, ¿verdad? Entonces, la sabiduría que le da el Señor a Salomón es tal que acá dice ya en el verso 32, siempre ya no del capítulo 3, sino del capítulo 4. Vamos a ver en el capítulo 4, dice en el 4:7, ahorita vamos a terminar porque ya se nos acabó el tiempo, pero tenemos unos minutos. En el 4:7 es donde se comienza a ver las decisiones de gobierno que toma Salomón. Dice: Salomón tenía 12 gobernadores en todo Israel que abastecían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo durante un mes al año. Y entonces da los nombres de esos gobernadores. Es interesante porque es probable que esos gobernadores lógicamente sean gobernadores de cada uno de las tribus. Recuerden que hay 12 tribus y por esa razón es que debe haber 12 gobernadores. Si se dan cuenta, el concepto de gobernador es bastante antiguo, ¿verdad? Entonces, actualmente ustedes saben que en los Estados Unidos el gobernador, que es en Guatemala el alcalde, ¿verdad?, de cada uno de los departamentos, en los Estados Unidos es el gobernador. Y en este caso estamos viendo que desde la época de Salomón y aún antes, y también después, porque también en la época de la deportación de Babilonia, ¿verdad?, con el rey Nabucodonosor, vemos que ya hay gobernadores. O sea, este concepto de gobierno es bastante antiguo. Ya vamos a terminar, se nos acaba el tiempo. Vean acá, aparte de los gobernadores, aquí habla de las riquezas que tiene Salomón. En el capítulo 4 y verso 26 nos dice: y tenía Salomón en sus establos 40,000 caballos para sus carros y 12,000 jinetes. Eso es un dato muy importante porque estamos viendo qué tipo de rey es Salomón. Desde que empieza, Salomón ya muestra, imagínense ustedes la riqueza, tener 40,000 caballos. Algunos tienen 4, algunos tienen 40, algunos tendrán 400 caballos, pero ¿quién tiene actualmente 40,000 caballos? Se pueden imaginar ustedes. Más fácil es tener a los jinetes, pero si no tienes caballos, ¿de qué te sirven los jinetes? Él tenía 12,000 jinetes para esos 40,000 caballos. Vamos a terminar acá con el verso 29 al 31, siempre del capítulo 4, dice: y Elohim dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón como la arena que estaba a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Él fue el más sabio de todos los hombres, más que Eitán Ezraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor. Oigan bien lo que escribió Salomón. Compuso 3,000 proverbios y 1,005 cantares. Disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Asimismo habló acerca de los cuadrúpedos, de las aves y de los reptiles y de los peces. Si se dan cuenta, Salomón disertaba acerca de la biología y acerca de los animales, ¿verdad? Así que Salomón aquí evidencia que fue un rey sabio. Desafortunadamente hemos terminado, pero vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias
por tu palabra. Señor, tu palabra nos enseña que Salomón tuvo la oportunidad de pedirte riquezas, de pedirte a sus enemigos, y sin embargo te pidió sabiduría. Padre, en esta tarde nosotros también te estamos pidiendo de todo corazón, y en el nombre de Cristo, que tú nos des sabiduría, Padre, que tú nos des entendimiento. Pídele ahí al Señor que te dé la capacidad de conocerlo, de entenderlo, que te dé fe. Pídele al Señor, no le pidas al Señor bienes. El Señor sabe que tienes necesidades económicas, pero pidámosle al Señor estos bienes. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento. Señor, te pedimos que tú te reveles a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de aquellos que todavía no se han entregado a Cristo, y revela, Señor, a tu Hijo Jesucristo al corazón de mis hermanos y al corazón de los televidentes que aún no se han entregado a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra pueda llegar allí a los corazones de los televidentes, Señor, y que seas tú el que toque las puertas del corazón de mis hermanos, de los amigos que están viendo estos programas, Señor, para que ellos abran su corazón. Padre, tu palabra dice que es tu Espíritu Santo bendito y divino el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que sea tu Espíritu Santo divino el que toque los corazones, el que toque la mente, Señor, de mis hermanos, de los televidentes. En el nombre de Jesús oramos, Señor, también para que haya una manifestación divina allí en los hogares de los televidentes, una manifestación del poder de tu Espíritu Santo, poniendo su dedo divino sobre los cuerpos de los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que el nombre poderoso de Jesús sea glorificado, sea alabado, Señor, y que se den en las casas, en los hogares, en las vidas, en el cuerpo de mis hermanos y en el cuerpo de los televidentes se den estos milagros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que haya milagros, Señor, de salvación, milagros de sanidad, milagros de liberación, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que haya una palabra de provisión divina, sobrenatural, sobre los hogares de mis hermanos, sobre los hogares de los televidentes. Señor, abre las puertas de los cielos sobre las casas de los televidentes, Padre, sobre las casas de aquellos que han abierto su corazón a Cristo, sobre las casas de aquellos que abren su corazón a tu palabra, Señor, aquellos que aman tu palabra, aquellos que aman a Cristo, aquellos que aman la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, que aunque es invisible, Señor, podemos sentirla y podemos declarar que tu Espíritu Santo está en esta tierra por la bendita obra de Jesucristo, porque Jesucristo lo envió como el Consolador divino, que está en la tierra para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, pero también está para consolarnos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda consolar los corazones de mis hermanos que están tristes, de mis hermanos que han tenido pérdidas, mis hermanos que han sufrido la pérdida de algún pariente. Señor, oramos para que ellos puedan tener el gozo y la consolación tuya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitas gracias. Amén y amén.